El proyecto urgente de ley de incentivos tributarios exclusivamente establecía rebajar el anticipo del impuesto a la renta a transportistas y empresas que tengan seguros privados de atención médica para sus empleados. El asambleísta Fernando Bustamante, ex Alianza País, resaltó que la urgencia del proyecto era electoral. Posteriormente se amplió, pero no satisfizo a los gremios empresariales que expusieron varios señalamientos respecto a la inconveniencia de este anticipo en tiempo de contracción económica. Está con nosotros Leonardo Orlando, director general del SRI, quien ha solicitado la réplica sobre este tema. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargote, y a todos los ecuatorianos. A ver, empecemos con los señalamientos de Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, sobre los efectos del anticipo del impuesto a la renta en tiempos de crisis. Veamos lo que dijo Arosemena. Traes un cuadro para mostrar las fuentes del SRI. Nosotros planteamos todos los sectores de la economía, fuente del SRI, y tú puedes ver cómo todos los sectores están de capa caída, todos están para abajo, todos necesitamos una alta dosis de incentivos tributarios. También he traído otro cuadro más de los sectores más golpeados de la economía. Aquí la fuente es el Banco Central del Ecuador, y tú puedes ver desde el comercio, la construcción, fabricación de todo tipo de cosas, todo el comercio está caído. Entonces no hay mejor incentivo que eliminar los desincentivos. Por eso nosotros hemos planteado destruir, desaparecer el anticipo del impuesto a la renta o impuesto mínimo. Si la crisis es general, es integral, no es que hay un sector que está bien y otro que está mal. Su réplica. Sí, doctor Pinargote, el señor Arosemena señala, sin precisar los números en términos relativos, en términos absolutos a los que se refiere, señala como fuente el Servicio de Rentas Internas. Yo sí quisiera mostrarle un cuadro del nivel de utilidades que se ha tenido durante estos últimos años, durante el 2007 al 2015 y desde antes del gobierno. En el año 2006 las utilidades de las empresas eran de 3.979 millones, estamos hablando de las sociedades. En el año 2000, en el periodo del 2007 al 2015, el promedio de las utilidades fue de 8.067 millones. Y en el último año, en el 2015, faltando todavía que algunos contribuyentes presenten sus declaraciones, se llevan registrados 1.500 millones más que ese promedio de las utilidades del periodo 2007 al 2015, que el promedio anual triplica las utilidades del promedio anual del 2002 al 2006, donde las utilidades de las empresas llegaba a 2.663 millones de dólares. Entonces, este es un año 2015, el último en que se tiene declaraciones del impuesto a la renta, que ha sido especialmente difícil, duro en términos económicos, principalmente por la situación externa, donde se han perdido más de 7.000 millones de exportaciones. A pesar de aquello, lo que ha pasado es que se redujeron en una proporción no tan significativa, se redujeron las utilidades respecto del año 2014, pero el año 2014 fue el año pico de las utilidades, es decir, que en el año 2015 se volvió al nivel de utilidades del año 2013, que también fue un año muy importante en la economía. Por eso es importante hablar de la serie histórica. Nunca antes de este gobierno las empresas han ganado tanto en todos los sectores, en el sector comercial, en el sector de la construcción, en el sector de la industria, en el sector de los profesionales, en general en todos los sectores. Ahora, eso fue en los años anteriores, también había menos carga tributaria, la crisis del petróleo ha originado que haya sobretasas arancelarias, que haya otra serie de aumento del IVA. Entonces, ¿eso cómo está influyendo en las utilidades que se van a tener, digamos, en el 2016? Y por eso es que el anticipo, pagarlo este año respecto al próximo, sería, digamos, un problema para la liquidez de las empresas. Bueno, en el caso del anticipo del impuesto a la renta, se incorporó un importante cambio por parte de la Asamblea y el Gobierno Nacional está de acuerdo con ese cambio. A partir del año 2017, el impuesto a la renta mínimo, el anticipo mínimo, va a ser devuelto
cuando excede el tipo impositivo promedio de los contribuyentes o de un determinado segmento de contribuyentes. Antes se lo podía hacer una vez cada 3 años por caso fortuito, fuerza mayor. Ahora se lo podrá devolver anualmente previa justificación ante el Servicio de Rentas Internas de los balances y estados financieros que ameriten que ha habido una disminución en el impuesto a la renta respecto del anticipo. Así que eso se ha incorporado. Y en el caso del IVA, que es una medida temporal para atender las necesidades tan urgentes y prioritarias de las provincias afectadas por el terremoto, principalmente de Manabí y Esmeraldas, la incidencia que tiene el IVA al ser un impuesto indirecto no afecta a los costos de producción de las empresas. Y en el caso de salvaguardias, que también es una medida temporal, ha producido un efecto en la economía muy positivo. Los principales grupos económicos, los 200 grupos económicos que representan más del 50% de la recaudación, generaban un saldo negativo en el flujo de divisas. En el año 2014, la entrada de divisas de estos grupos económicos fue de 9.036 millones y la salida fue de 14.890 millones, es decir, hubo un flujo negativo de más de 5.800 millones. Ya el año 2015, año de implementación de las salvaguardias, este flujo negativo se reduce a 531 millones y en lo que va del año, de enero a julio, hasta la fecha de corte de las cifras, tenemos un flujo positivo de 1.417 millones en este segmento de contribuyentes que representan más del 50% de la recaudación. Son cerca de 6.361 integrantes de estos grupos económicos que tienen una importancia relevante en materia de ingresos, en materia de activos y en materia de aporte a la recaudación. Entonces, ahora, para Patricio Alarcón, muestra basta un botón del efecto positivo que ha tenido en la economía la salvaguardia, que significa equilibrar el sector externo para defender la dolarización precisamente. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, a su vez, sobre el texto final del proyecto aprobado por el Pleno de la Asamblea, formuló ciertas recomendaciones. Veamos, lo recomiendo. El sector productivo para salir adelante necesita una carga tributaria inferior y eso está claro y en algo se está ayudando al sector productivo. Sin embargo, esto no es suficiente. Se deben tomar otro tipo de medidas, inclusive en cuanto al anticipo al impuesto a la renta. Mire, el impuesto a la renta, ¿qué es lo que hace? Le cobra un impuesto por las ventas, un impuesto por los activos, un impuesto por el patrimonio, un impuesto por los gastos y los costos, un impuesto casi que por respirar, por existir. Mientras alguien trata de salir adelante, trata de progresar, invierte en el país, se le cobra inclusive cuando no se genera un tributo. Esto debe irse eliminando periódicamente o por sectores. ¿Hay algún problema con estas recomendaciones? Doctor Pinargote, el anticipo del impuesto a la renta existe desde el año 71 en el Ecuador y representa aproximadamente, en promedio, ha representado entre el 10 y el 13% de la participación del impuesto a la renta. El principal rubro del impuesto a la renta, con más del 60%, son las retenciones en la fuente, que también han existido por décadas y funcionan en todos los sistemas tributarios del mundo. En este caso, el señor Alarcón parece no haberse enterado que en el año 2015 se introdujo, a finales del 2014, una reforma que está vigente desde ese año, en que todas las nuevas inversiones se excluyen de la fórmula de cálculo del anticipo, tanto en la variable que él señalaba de costos y gastos, de patrimonio y de activos. Y que para las nuevas empresas, para las sociedades recién constituidas, desde el 2011 el Código de la Producción incorpora un importante incentivo. Los 5 primeros años de inicio de actividades hasta que comience a tener ingresos la empresa y comience a tener utilidades, en los 5 primeros años ya de operación efectiva de las empresas, no se tributa o no se paga el anticipo del impuesto a la renta, que es un pago a cuenta, con cargo al impuesto a la renta. ¿Y por qué un concepto de un impuesto mínimo que hoy se permite a través de la reforma que se está introduciendo en la Ley de Incentivos Tributarios para varios sectores productivos, que a partir del exceso de ese impuesto mínimo promedio de la generalidad de los contribuyentes se pueda devolver los saldos a favor de los mismos? Se hace esta figura de impuesto mínimo para combatir la evasión que la encontramos en niveles alarmantes en el año 2006. El 60%. Claro, pero ese es el problema, Leonardo. El problema es que en efecto existe el anticipo desde el año 71,
por la evasión tributaria, era una forma de combatirla, pero ese anticipo desde el 2010 es la sumatoria del 0.4% sobre los activos, 0.2% sobre el patrimonio, 4% sobre los ingresos facturados, percibidos y no percibidos, y 0.2% sobre los egresos. O sea, ¿es eso un impuesto a la renta o un derecho de piso que se paga por emprender una actividad productiva en el país, se tenga o no renta? Una precisión en el cuadro, doctor Pinargote, también es 0.4 de ingresos, no es 4%. Y ponderando esto, nosotros tenemos una muestra de contribuyentes, estamos controlando a contribuyentes que lamentablemente han incurrido en una práctica de planificación fiscal agresiva. Tenemos más de 18.700 contribuyentes que han comprado con facturas falsas a empresas instrumentales más de 1.770 millones desde el 2010 hasta el 2015. Es una información que obviamente vamos a procesar. Ya hemos notificado a más de 180 empresas y le hemos dado la categoría de empresas fantasmas. Estamos por notificar alrededor de 180 empresas adicionales. Y esto, una vez que hacemos la muestra de la carga fiscal del anticipo, que en este segmento de contribuyentes, por ejemplo, para el año 2015 es de 0.59%, ese es el peso, ponderando todos esos coeficientes, en esta muestra es del 0.59%. El impuesto causado declarado por ellos mismos es de 0.87, con un alto nivel de evasión. Cuando ajustamos estos gastos inexistentes y los desconocemos, gastos inexistentes que afectan también la participación de utilidad de los trabajadores, la carga fiscal de este segmento de contribuyentes pasa a 1.88%, es decir, que se duplica. El tipo impositivo promedio en el Ecuador para el año 2015 fue de 1.5% en relación a los ingresos. Es decir, que esta combinación de factores que puede dar entre 0.6%, como he dicho en esta muestra, hasta 1.2%, es una forma provisionada de cobrar el impuesto a la renta, pero sobre todo es un elemento disuasivo para combatir la evasión. Y ahora se está incorporando un elemento sobre este impuesto de devolución anual. Francisco Alarcón, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias, tiene también unas observaciones. Veamos lo que dice. Le iba a hablar del impuesto mínimo. El anticipo del impuesto a la renta se traduce en un impuesto mínimo, que es tal vez lo más grave. ¿Qué sucede? Nosotros hemos calculado que con eso la tasa de impuesto a la renta del país efectiva realmente se convierte en 30%, no el 22% que estima la ley, si promediamos todas las empresas. Y si nos enfocamos en las que tienen, digamos, que el impuesto mínimo supera el impuesto causado y el impuesto mínimo no se lo devuelven, estamos hablando de una tasa de 45%. Y las empresas que perdiendo dinero tienen que pagar el impuesto mínimo, estamos hablando de una tasa infinita. El impuesto mínimo es un impuesto a la existencia, a la operación. Pone en riesgo los puestos de trabajo que esas empresas generan. Su réplica. Sí, doctor Alarcón, parece que doctor Pinargote, parece que el señor Alarcón se olvida de que hay impuestos como los impuestos municipales a las actividades económicas que no distinguen si una empresa ha tenido un mejor desempeño o un peor desempeño económico. Hay dos tipos de impuestos: el impuesto a las patentes municipales, que se cobra en función del patrimonio, y el impuesto a los activos totales, el 1.5 por mil sobre los activos totales. Lo que hace este impuesto mínimo es considerar variables objetivas que no sean fácilmente controlables por el contribuyente para ocultar su verdadera capacidad económica. Y en este caso se denomina este tipo de impuestos con estimaciones objetivas un determinante de la renta presunta, que se justifica en el Ecuador y en otros países que han adoptado este tipo de mecanismos porque todas las empresas consumen los recursos sociales, la infraestructura, todo lo que tiene que ver con los servicios de seguridad, todo lo que tiene que ver con la atención a todos los ecuatorianos para que puedan desempeñar sus actividades económicas, tiene que ser asumido por todos aquellos que tienen una capacidad contributiva. Y no se está tomando variables que no tengan relación con la capacidad económica de los contribuyentes. Se está tomando en cuenta el activo, el patrimonio, que denotan que los contribuyentes tienen una capacidad económica. Y en este caso, en la Asamblea se está incorporando un importante
beneficio que se pueda devolver ya no una vez cada 3 años, sino una vez cada año. Pero lo más importante, y lo que quizás les disgusta a algunos sectores, y no se habla de esto, es que hablan de bajar los impuestos, pero no tienen la frontalidad y la valentía de decir que se quiere bajar los impuestos a los ricos, porque la presión tributaria del Ecuador es del 14%. Si eso le sumamos la presión fiscal, la seguridad social, los impuestos subnacionales y también los derechos arancelarios, la presión fiscal del Ecuador ha estado en los últimos años en el orden del 20%, cuando la presión tributaria de los países de la OECD es del 34%. Y pero usted sabe son países que en Europa desarrollados, hay países ricos, tienen... y nosotros somos solo un país en desarrollo, o sea, y estamos avanzando en esa línea, pero también cuando hay un tiempo de crisis se requiere ciertas medidas que estén de acuerdo con la crisis para superarla, las famosas medidas anticíclicas. Leonardo Orlando, director general del SRI, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias.